Buenas chicos y chicas, estamos aquí una vez más, un jueves más aquí en el canal de YouTube Edgar Dominic Coach. Ya sabéis que este mes y todos los anteriores hemos estado dando coaching, bioemoción, espiritualidad práctica y psicoanálisis o psicología profunda de Carl Gustav Jung. Hoy toca el tema de la sombra, una vez más. Es un tema que me piden mucho y que hace tiempo que no hablaba de él. Entonces me apetecía mucho empezar desde el principio y deciros qué es la sombra, ¿no? Este arquetipo que describía Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung definía varios tipos de la psique humana, entre ellos la sombra, ¿no? Que no es nada más que todos aquellos aspectos de la personalidad que reprimimos porque pensamos que socialmente o personalmente están mal y reprimimos alguna conducta de nosotros mismos. Pero bueno, ahora lo voy a explicar un poquito mejor gracias al libro de Emociones para la Vida de Enrique Corbera y al de Encuentro con la Sombra de Carl Jung, ¿vale? Por eso los he descrito aquí los dos en la portada del vídeo, los he puesto ahí los dos porque voy a hablar sobre la sombra en referencia a estos dos libros, ¿vale? Entonces, bueno, hay una página que es de la página 117 a la 118 de Emociones para la Vida, el libro de Enrique Corbera, en el capítulo 5 que dice: ser feliz, una utopía, la felicidad es un estado mental vacío de expectativas, ¿vale? Entonces, entre la página 117 y 118 sale qué es la sombra, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a leer textual y lo voy comentando como hago con otros vídeos. La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de una manera natural durante la infancia, cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación, la generosidad, por ejemplo. Dichas cualidades son reforzadas por el ambiente familiar, de tal manera que vamos configurando al mismo tiempo nuestra personalidad y nuestra sombra, pero esta acumula aquellas cualidades que no se acentúan en nuestra imagen ideal y que escondemos. Esta sombra viene determinada por las creencias de nuestros padres, nuestros abuelos, maestros, amigos, religiones, las leyes sociales o incluso en las etapas del colegio, que constituyen un entorno que nos enseña a tener una conducta adecuada. Todo lo que rechazamos, ya sean sentimientos, emociones, conductas o creencias, en definitiva, todo lo que desterramos alimenta nuestra sombra. En el libro Encuentro con la sombra se insiste en que la sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí puede establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. La sombra, de acuerdo con la psicología junguiana, sería el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. En este sentido, para Jung, no hay luz sin sombra, ni totalidad psíquica exenta de imperfecciones. La vida no exige que seamos perfectos, sino completos, decía Carl Gustav Jung. ¿Qué nos quiere decir Jung con esta frase? Que la persona tiene que salirse de una polaridad, de un posicionamiento a ultranza. Implica una mente flexible, que integre los diversos aspectos de la vida, observar, decidir sin juicios, con una plena comprensión de la luz. No se puede percibir las sombras, ni lo negativo, ni lo positivo, ni lo masculino, ni lo femenino. La sombra vendría a ser el vertedero, perdón, donde acumulamos todas las características que rechazamos, aspectos que son muy valiosos y que no pueden ignorarse. La sombra tiene su contraposición, la persona. Por lo tanto, la sombra representa aquello que nos gustaría ser y cómo queremos que los demás nos vean. Siempre se produce una oscilación, un balanceo entre la mente de la sombra y la personalidad. A este respecto, no olvidemos que la palabra persona proviene del latín y significa máscara. Como vemos, este significado etimológico es muy apropiado, pues la personalidad es la máscara con la que nos mostramos al mundo. Todo esto que se llama autoconcepto, autoimagen, incluso de lo que deriva la autoestima, ¿vale? Todo cómo nos vemos y cómo nos ven. Todos nos escondemos tras una personalidad, mayormente de forma inconsciente, y esto es el motivo de estudio psicológico y psiquiátrico. La sombra, que vendría a mostrarnos lo que realmente somos, a lo que queremos expresar, lucha para manifestarse. En este apartado vemos cómo lo hace, la posibilidad que tenemos de extraer su fuerza si la hacemos consciente y aprendemos a gestionarla. Debemos aprender a sacar el oro de la sombra, pues ésta domina nuestra psique inconsciente y tiene un enorme poder.
Durante milenios, la humanidad ha dividido su mente entre cosas buenas y cosas malas. Todos queremos ser aceptados socialmente y nos esforzamos en mostrarnos para agradar. Esto aumenta nuestra sombra y acumula una cantidad ingente de energía que tarde o temprano se expresará. No nos quepa la menor duda. Aquí Sigmund Freud decía, las emociones no expresadas nunca mueren, quedan enterradas vivas en nuestra psique y luego surgen expresadas de las peores formas. A esto se refiere justamente Jung. Hacerla consciente es tener la capacidad de gestionarla y dejarla expresarse e integrarla. Por eso Carl Gustav Jung decía, prefiero ser una persona completa antes que una buena persona. Integrar la propia sombra nos va a permitir convivir con nuestra luz y nuestra oscuridad. Nos va a permitir ser lo que somos. Este es uno de los grandes descubrimientos. El ego y la sombra provienen de la misma fuente y se compensan el uno al otro. Hacer luz es hacer sombra. Uno no puede existir sin el otro. Aquí nos está diciendo este texto maravilloso que tenemos que ser capaces de integrar las dos polaridades. Hay muchas corrientes como el budismo o el curso de milagros que te incita constantemente a deshacer el ego. Pero lo que quieren decir es que no te mantengas siempre en la polaridad del ego, porque vas a estar en un estado de víctima y vas a estar sufriendo, ¿no? Entonces, al final, cuando tú integras las dos polaridades, eres una persona completa, eres una persona que vive en plenitud. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que ver el concepto de autoestima. El concepto de autoestima no tiene que significar necesariamente egoísmo o portarnos mal con los otros o solo pensar en nosotros. La autoestima viene de respetarse a uno mismo. Y cuando yo me respeto a mí mismo, me amo a mí mismo. Y cuando me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. ¿Vale? Pero eso pasa primero por el respeto hacia mí mismo. Por ser coherente entre el pensamiento, palabra y obra, como venimos diciendo en el libro de Conversaciones con Dios, y ser congruente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Porque entonces, si yo estoy en mi equilibrio mental, psicológico, emocional, al final puedo actuar ante la vida y puedo comportarme ante la vida como una persona completamente integrada, ¿no? O completamente equilibrada en todos nuestros cuerpos. Muchas veces en el canal ya he hablado de cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, que todos ellos al unísono forman el cuerpo energético, que es la cantidad de energía que yo tengo y puedo expresar al mundo en torno a mi congruencia de estos cuatro cuerpos, ¿no? Entonces, a todo esto se refiere Jung. La expresión de la sombra es todo lo que yo quiero hacer, que no me permito hacer, porque me han enseñado que está mal. Entonces, no necesariamente es malo, sino que te han enseñado que esta conducta no la puedes expresar en determinados contextos, como puede ser, por ejemplo, el trabajo. El trabajo siempre se ha dicho, el refrán aquí en España, de el cliente tiene la razón. El cliente tiene derecho a enfadarse y le podemos permitir casi todo. Y al final llega un momento que tienes que hacer así. Oye, hasta aquí, ¿no? Este refrán no vale absolutamente para nada porque hay contextos y contextos. Tendrá razón si en el contexto hay un contexto de respeto hacia mi trabajo, hacia lo que estoy haciendo, y hay un contexto de respeto entre todas las partes, ¿no? Porque si no, el cliente no siempre tiene razón. Entonces aquí se expresa la sombra, ¿no? Cuando te dice una persona que quiere tener la razón y tú le dices, de esto nada, esto no significa que porque hayas aprendido este refrán te tienes que portar mal conmigo, ¿no? Aquí es donde yo pongo mis límites y digo, pues no, no te vas a portar mal conmigo porque no te lo voy a permitir, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque al final los que trabajamos cara al público muchas veces, pues tenemos que ser amables, tenemos que ponernos la máscara, la persona, ¿no? La máscara esta de ser buenos, ser bondadosos, ser cariñosos, ser amables. Y claro, si una persona entra y se pone a discutir con nosotros, pues no siempre podemos mantener esa máscara. Esto es a lo que se refiere Jung. Así que nada, seguiremos hablando estas próximas semanas sobre la sombra y ejemplos cotidianos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os mando un beso y un abrazo enorme desde España y cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en la descripción del vídeo, en los comentarios, ¿vale? Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.